Buen día a cada uno de ustedes que nos están viendo. Marcelo, buenos días. Buenos días, Pastor Eric. Buenos días. Un gusto que estés aquí. Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para contribuir en la obra de Dios con un poquito. Y es una bendición poder estar aquí, coincidir nuevamente. Ok, algunos no saben, pero hace casi 40 años que conozco a Marcelo. Tendríamos aproximadamente 6 y 8 años de edad. Marcelo es más grande que yo por un año, creo. Ahí vamos. Con un poquito. Bueno, y platicamos seguido, no tanto, pero sí platicamos. Y bueno, hoy podemos coincidir en lo que es el ministerio. Hace algunos 5 o 6 años nos invitaban a la radio para tener un programa. No sé si te acuerdas que te lo comenté. Pero por una otra razón no podíamos. Y bueno, hoy nos estamos dando la tarea de poder compartir con cada uno de ustedes lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Hace 2 años aproximadamente hicimos un en vivo cuando la pandemia. Así es. Recuerdo muy bien. Sobre todo por ese día especial. ¿Verdad? Y bueno, hoy podemos coincidir. Y hoy queremos hablar a cada uno de ustedes, hermanos que nos escuchan y algunas personas que aún no son creyentes o tal vez no se reúnen en alguna iglesia. Queremos compartir el tema en este día sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2 es ¿cuántos evangelios hay? Y número 3, ¿para quién es el Evangelio? Eso es lo que queremos compartir con ustedes en este día. Y por eso estamos aquí reunidos. Invité al pastor Marcelo, ¿verdad? Conoce la palabra de Dios, tiene mucho conocimiento, Marcelo. No el que yo quisiera. Bueno, no estoy donde yo quisiera, pero tampoco estoy donde me encontraba. Ok, pero de verdad es un gusto platicar contigo. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Verdad? Un gusto escuchar lo que Dios ha puesto y pone en tu corazón cada día y lo queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que la primera pregunta, Marcelo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, ¿qué es el Evangelio? Bueno, a la palabra o el término evangelio es una palabra griega compuesta que significa buenas noticias, que significa más que nada buenas noticias. Ahora bien, en el mundo grecorromano, en la época del apóstol Pablo, esa pregunta, evangelio, era asociada no necesariamente con un mensaje religioso. No era asociada no necesariamente con un mensaje religioso, sino que más bien era el anuncio de un hecho importante, el anuncio de un hecho trascendente, el anuncio de un hecho que cambiaría la historia. Más que nada eso hace énfasis lo que es la palabra evangelio. Un hombre que cambia para siempre a las personas, o un hecho que cambia para siempre una nación, si se puede decir. Por ejemplo, cuando los griegos derrotaron a los persas en aquella famosa batalla de Maratón, el general Milquiades decidió reclutar al hombre más veloz en su regimiento. Y en ese entonces el corredor fue Filipides. Y se cuenta que Filipides corrió de Maratón, donde se suscitaba la guerra, alrededor de 42 kilómetros para dar el evangelio, para dar la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? De que los griegos habían derrotado a los persas. Podemos imaginar entonces por un momento dado la algarabía de aquella noticia que produjo en aquella ciudad, una noticia trascendental de suma importancia, porque la amenaza, que eran los persas, pues había sido totalmente eliminada. Se cuenta que cuando Filipides corrió los 42 kilómetros, cuando llegó a la ciudad, solamente él pudo decir, hemos vencido. Y al final cayó muerto. Y eso en honor hoy precisamente que nosotros podemos tener la famosa carrera de maratón. Exacto, era lo que iba muy interesante. Cuando dijiste 42 kilómetros, dijo, me sonó en mi cabecita. Eso yo lo he escuchado. Pero sobre todo, ¿a quién le gustan las malas noticias? A nadie. No, definitivamente. Entonces, no. Las buenas siempre son bienvenidos. Y es interesante ver de dónde proviene la palabra evangelio, ¿verdad?
Buenas nuevas. Y yo creo, amigos, que a todos nos gustan las buenas noticias. Y interesante lo que comentas al final, Marcelo, que dice que simplemente hemos ganado y murió. No dijo más, pero aquello era la respuesta que estaba esperando la gente. Exacto. La derrota o la victoria. Y cuando él dijo hemos ganado, pues, ¡bam! Como tú dices, la fiesta. Que trajo felicidad a aquel lugar, ¿no? Sí, trajo la algarabía porque fue un hecho trascendental para ellos de suma importancia porque la victoria se había dado. Ahora, aplicándolo nosotros al Evangelio de Cristo, el anuncio del Evangelio es un hecho histórico. Es un hecho histórico porque está relacionado con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es un anuncio de algo que ya sucedió hace más de 2000 años. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios hizo a través de Cristo para resolver el problema más grande de la humanidad, que es el pecado. Ok, te interrumpo un ratito. Entonces, en el tiempo de Jesús, la gente estaba esperando algo. Exacto. El pueblo de Israel quería buenas noticias. Así es. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces ahí en ese momento? La opresión, ¿no? Había opresión por parte de los romanos. Ellos ellos esperaban un libertador terrenal. Exacto. Y Jesús llega como un libertador espiritual. Exacto. Eso es lo que ellos esperaban, el Mesías, el gran libertador, aquel de quien los profetas hablaron, de quien habló Moisés allá en Deuteronomio capítulo 18, de quien habló Miqueas en el capítulo 5, de quien habló Isaías. Ellos esperaban un libertador y que los libertase del yugo romano. Y efectivamente Jesús vino a librarnos, pero no de la manera como ellos esperaban, porque la obra de Cristo fue resolver el pecado más grande de la humanidad, el problema más grande de la humanidad, y ese es el pecado. Ahora, Jesús vino a esta tierra no a subirse a un trono. Jesús vino siendo rey a subirse a una cruz del Calvario. Y lo hizo siendo inocente. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Jesús fue arrestado la medianoche del viernes. Y a las 9 de la mañana, él ya había sido juzgado, condenado y crucificado en un proceso increíblemente rápido y veloz, violando un montón de leyes con el fin de que Cristo fuera condenado. Ahora, para ese juicio era necesario. ¿Por qué era necesario? Para dejar evidencia de que Cristo murió siendo inocente, porque Él vino a dar su vida, Él vino a morir en una cruz por quienes no lo merecían, por cada uno de nosotros. Es por ello que el Evangelio se centra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio tiene que ver con Cristo. Exactamente. Las buenas nuevas, que es la traducción del Evangelio. Buenas nuevas se trata de Cristo. Exactamente, se centra en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque el Rey, lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, es presentado como aquel que voluntariamente asume la posición de siervo, como dice Marcos 10:45, para dar en vida, da su vida en rescate por muchos. Ahora, la palabra rescate es donde tenemos la palabra redención. Nosotros nos encontrábamos en una plataforma, en el mercado de esclavos. Ahí estábamos nosotros, ahí estaba el ser humano. Y ni plata ni oros preciosa podía arreglar nuestra situación. Y muchos ofrecían dinero, ¿quién da más? Hasta que Cristo, con su sangre preciosa, como la del Cordero ya destinado antes de la fundación del mundo, nos compró, nos redimió, quitó de nosotros el pecado. O sea, eso fue lo que hizo Cristo. Ahora la pregunta es aquí, nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué el Evangelio de Marcos no presenta ninguna genealogía? ¿Y por qué Mateo y Lucas sí? O
sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Marcos no presenta ninguna genealogía? Bueno, porque la genealogía de un siervo no tiene la menor importancia. No tiene la menor importancia la genealogía de un siervo. Los siervos no tienen alcurnia, porque Jesús es un rey que se hizo siervo. Dios mismo se introdujo en la historia de la humanidad a través de Cristo para enderezar lo que estaba torcido irremediablemente por causa del pecado. Por tanto, esa extraordinaria noticia trascendental de Cristo demanda de nosotros una respuesta hoy en día. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros a la persona de Jesús? Amén. ¿Cómo vamos a responder a la persona de Jesús? ¿Continuaremos nosotros entonces sumidos en nuestros sueños de grandeza, creyendo que todo lo demás orbita alrededor nuestro, orbita alrededor de nosotros? ¿O caeremos rendidos ante Cristo y darle gloria y alabanza por esa obra extraordinaria de redención que trajo para nuestras vidas, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros? Amén. Así, Él ya ganó una batalla feroz contra el pecado, contra nosotros, porque solamente un sacrificio bastó para traer la redención. Y la prueba de su resurrección es una seña total, inequívoca, de que Dios aceptó el sacrificio y de que nuestra justificación se ha realizado por la resurrección de Cristo. Ahora nosotros somos justos. Esa buena noticia de que Cristo nos ha imputado su justicia y Cristo cargó con nosotros el pecado. Porque cuando lo presenta Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, es interesante que la palabra quitar no es como nosotros la vemos hoy en día. Yo te puedo decir, retira el vaso de agua, tú lo retiras y lo pones en otro lugar. Pero la palabra ahí quitar es que Cristo cargó y se llevó el pecado. O sea, ya no hay más pecado, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. O sea, no lo puso en otro lugar, Él lo cargó, como dice Isaías 53. Entonces, esa es la noticia trascendental. Así como los persas, así como los griegos celebraban, porque los griegos derrotaron a los persas en la batalla de Maratón, se quitaron ese enemigo, fue una noticia trascendental. Los griegos celebraron, los griegos festejaron. Nosotros celebramos ahora el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, porque ahora ya no hay ninguna condenación para todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en resumen, esta respuesta, evangelio significa buenas nuevas de Cristo. Exacto. Que Cristo se hizo carne, habitó entre los hombres, entre nosotros, murió y también resucitó. Exacto. Y es interesante ver que también que esa buena noticia para nosotros puede tener efecto positivo cuando nosotros entendemos la mala noticia. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿sabes qué, Eri? Mira, Eri, estas pastillas son unas pastillas muy buenas, o unas ampolletas de inyecciones son muy buenas, esto te va a resolver el problema que tú tienes y 100% efectivas, ya no vas a tener problema alguno, tenlas. Pues tú te me vas a quedar viendo nomás. ¿Y para qué las quiero? Pues porque para qué los quieres. Pero si tú tienes cáncer terminal y yo te digo, mira, Eri, estas ampolletas son efectivas 100%, está garantizado, te van a solucionar el problema que tú tienes, que es cáncer terminal, tú aplícalas y tu sanidad está garantizada. Yo creo que eso romperías de júbilo de la alegría de que tu problema, de tu sentencia a muerte ha sido resuelta. Lo mismo pasa con el evangelio. Nosotros estamos en pecado, el hombre cayó en pecado, o sea, el hombre está destituido de la gloria de Dios. No hay hombre justo, todo pensamiento del hombre es contra el mal, dice la Biblia. Estamos separados de la gloria de Dios. Pero gracias a la nueva noticia de que Cristo vino a traer salvación y vida eterna a todos los que creen, nosotros podemos darle gloria a Dios, porque ahora tenemos nosotros acceso libre a través de Cristo y tenemos perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Es decir, hay esperanza para el hombre hoy a través del sacrificio de Cristo sobre todos aquellos que vienen a Él reconociendo su pecado en arrepentimiento y fe.
Así es. Por causa del pecado del hombre es que se predique el evangelio. Es Amén. que se dan esas buenas nuevas Ujú. de Cristo. Pues la Biblia dice que estábamos bajo condenación. Amén. Y Lucas 19:10 dice, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar Así lo es. que se había perdido. Bueno, y esa es la condición del hombre. A causa de eso, pues predicamos el evangelio, las buenas nuevas. Amén. Ok, la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿cuántos evangelios hay? Porque hoy en día, en este tiempo, podemos escuchar evangelio de esto otro, o a veces podemos malinterpretar o hacer mal uso del evangelio correcto. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Qué has escuchado tú por ahí? Bueno, hemos escuchado pues muchos supuestamente evangelios, pero bueno, la palabra de Dios tenemos nosotros la respuesta. Los hermanos de Galacia tenían un grande problema, porque ellos se habían regresado, lejos de caminar en el evangelio que Pablo les había predicado. Ellos retrocedieron al patrón de conducta del cual ellos habían salido. Y Pablo les dice, les habla fuerte y les dice en el versículo 7 del capítulo 1 de Gálatas, dice, no que haya otro, refiriendo a evangelio, dice, sino que algunos que os perturban, dice el versículo 7, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego sigue diciendo, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como como antes hemos dicho, dice el verso 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, solamente de acuerdo a la palabra, hay un evangelio. Pero aquí tal parece que los hermanos de Galacia habían regresado a las costumbres anteriores. Ahora, si tú te fijas en el versículo 7, Pablo menciona 3 hechos acerca de ese supuesto evangelio que se estaba predicando. No era otra cosa de que los judaizantes querían añadirle la circuncisión y cosas de la ley ceremoniales, que esas ya habían caducado con el nuevo pacto, y que para ser salvos tenían que nuevamente practicar ese tipo de cosas, a lo cual Pablo los reprendió. Y 3 hechos marca Pablo ahí en el versículo 7. Dice, en primer lugar, dice Pablo ahí, está hablando de que se trata de un evangelio, ilegítimo. Es un evangelio ilegítimo. Dice, no que haya otro evangelio. Dice, no que haya otro evangelio. Entonces es un evangelio ilegítimo porque no es evangelio. Dice, en segundo lugar, dice que ese evangelio que se estaba anunciando, supuesto evangelio, solo trae problemas. Porque añade Pablo, hay algunos que os perturban. La palabra griega que se traduce por perturbar habla de crear problemas, de sacudir con violencia, de provocar una perturbación emocional, de confundir a las personas. Eso era lo que estaba pasando con los hermanos de Galacia. En tercer lugar, se trata de una distorsión del verdadero evangelio, porque dice, pervierten el evangelio de Cristo. Es interesante lo que dijo Martín Lutero. Dijo Martín Lutero, tengan en cuenta el ingenio del diablo. Dijo Lutero. Dice, los herejes no hacen publicidad de sus errores. Los asesinos, los adúlteros, los ladrones se disfrazan. Dice, así que el diablo disfraza todos estos dispositivos y actividades. Él pone en blanco para aparecerse a sí mismo como ángel de luz. Nosotros debemos tener cuidado. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? O sea, tal parece que la historia, Eric, se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir en nuestros días, desgraciadamente en muchas iglesias, es lo que nosotros mismos estamos viendo. Hoy en día en muchos lugares estamos viendo a un Jesús de moda. Eso es lo que vemos, a un Jesús de moda, otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que es un evangelio distorsionado. Mucha gente dice hoy, profesa seguir a Jesús. Es que yo sigo a Jesús. Otro tienen, no sé si llamarle blasfemia o no sé qué otra cosa de decirle, es que yo soy amigo de Chuyito. A ese grado han llevado de tribalizar el evangelio de Cristo. Muchos dicen, yo soy seguidor de Jesús. Bueno, la pregunta es,
¿está siguiendo el Jesús de la Biblia? O sea, ¿qué Jesús está siguiendo? O sea, el evangelio ¿Está bíblico. siguiendo al Jesús que se muestra en la Biblia? Porque la verdad es que el Cristo que se revela en las Escrituras, ese Cristo, ese evangelio, representa todo lo que el hombre rechaza, todo lo que el hombre aborrece. ¿Por qué? Porque ese Cristo nos recuerda a nosotros cada vez que vamos a las Escrituras que nosotros somos condenados, que merecemos justamente la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ese Cristo de las Escrituras a nosotros nos confronta con nuestra maldad. Nos hace ver que nuestra decencia, que nuestras buenas obras no sirven de nada para que nosotros podamos buscar o tener el favor de Dios. Simple y sencillamente porque nunca vamos a encontrar que ese tipo de moneda circule en el reino de los cielos. Y tristemente hoy en día muchos evangélicos alrededor del mundo se está predicando a un Cristo domesticado, a un Cristo totalmente diferente al que las Escrituras hablan, a un Jesús que puede satisfacerte como un mesero divino, todos tus deseos, todos tus anhelos de tu corazón. Es como el genio de la lámpara que le frotas y aparece, ordene su majestad que quiere que le sirva. Eso es lo que vemos hoy en día. Ven a Cristo, dicen muchos, y tendrás una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio hermoso, feliz, maravilloso. Yo quiero eso. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados y la persona será totalmente feliz. Y ven a Cristo y vas a ver que tú vas a disfrutar de una vida mejor, ejemplar. No, no. Cristo no es esa clase de rey que nosotros podemos usar a nuestro antojo para satisfacer nuestros deseos egoístas, de ninguna manera. Él es un rey cuyo único propósito vino a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Él vino con un propósito, no a subirse a un trono, sino a subirse a la cruz del Calvario para librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones, Eric, egocéntricos en corazones amantes, humildes, que aman de todo corazón a Cristo. A eso fue a lo que Él vino. Y tal parece que hoy en día, desgraciadamente, nos está pasando lo que los hermanos de Galacia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuántos evangelios hay? Hay uno nomás. Y ese es el evangelio poderoso de Cristo Jesús, como Pablo lo dijo allá en Romanos, capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Está la necesidad del hombre que, bueno, el apóstol Pedro nos dice que a causa de las personas tendrán comezón de escuchar. Y eso lo utilizarán pues falsos maestros. Exacto. Y ahí es donde se presta para presentar un evangelio de acuerdo a la necesidad de cada persona. Exacto. Pero la necesidad principal pues es el pecado. Sí. Es el pecado, que es lo que hay que tratar. Definitivamente. Cuando Cristo alimentó a las personas, en Juan 6 dice que eran 5,000 personas. Pero hay otros datos en los evangelios paralelos. Por ejemplo, Mateo habla de las mujeres, habla de niños. En total, los eruditos han estipulado que no eran 5,000, que eran aproximadamente más de 20,000 personas a las que Cristo alimentó. Ahora te imaginas, con ese lonchecito que menciona la Biblia de ese niño que traía esos panecitos y esos pececitos, más que nada habla de eso, eran unos sandwichitos que en aquellos tiempos se preparaban y la mamá les echaba unos panecitos con unos pedacitos de pescadito preparados para ello. Era todo lo que traía. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo que hace es que ora al Padre y le da gracias al Padre. Y nosotros podemos ver el milagro. Entonces, imagínate aquella multitud, aquel efecto revolucionario que causó, que querían entronar a Cristo, Por eso ahí nosotros podemos ver que Cristo inmediatamente se manda a los discípulos a cruzar al mar, cuando se desata la tempestad, los manda, porque Cristo no quería que los discípulos fueran contagiados con ese espíritu revolucionario que querían poner a Cristo ya en el trono. Ahora, imagínate, dice que se saciaron todos y dice que sobraron 12 cestas y las
las recogieron. Y luego ahí mismo Cristo aprovecha ese evento para predicarles el evangelio. Dice, no, dice, este no es el pan. Dice, este no es el pan como el que les dio Moisés. Moisés les dio el pan del maná, pero ustedes volvieron a tener hambre, tienen hambre. Dice, no, yo soy el pan de vida. El que de mí come y el mí bebe no tendrá hambre ni tendrá sed jamás. Y más adelante podemos ver que Cristo se fue y la gente lo buscaba. ¿Dónde está, Rabí? Te hemos buscado. Y Jesús les dice... Tenían hambre. Sí, Jesús les dice, no, ustedes no me buscan, no me siguen porque vieron los milagros. Ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Ahora es interesante que ahí la palabra saciar es diferente a la palabra saciar que se menciona en el versículo 12 de Juan. Porque la palabra griega que se traduce en Juan 6:12 habla de suplir una necesidad física como es el hambre. Pero acá en el otro verso, recuerdo que es el 23, ahí nos habla, el 23-25 nos habla, la palabra traducida del griego nos habla de dar forraje en abundancia. O sea, de eso habla. ¿Y a quién se le da forraje en abundancia? Pues a los animales de engorda. Entonces Cristo les está diciendo, no, ustedes no me siguen porque se les interesó el evangelio, las buenas nuevas, los milagros. No, ustedes me siguen porque tragaron como animales de engorda, dice, y se saciaron, dice. Y dice el texto que muchos se fueron, se alejaron, porque ese evangelio no les gustó. No, ¿quién puede soportar? O sea, no les gustó ese evangelio, no. Ellos querían a un Mesías que les supliera todas las demandas, todas las cosas. Ellos querían el monopolio, querían monopolizar a Cristo, y Cristo no vino para eso. Y lamentablemente, pues tenemos que decir que eso es lo que vemos hoy en día. Sí, es por eso, por tanta necesidad de la gente. Hay enfermedad, necesidad económica, emocional, que la gente dice, yo necesito satisfacer esta área. No me hables de pecado. No me digas que soy pecador, no me digas que por causa del pecado voy a ir al infierno. Yo lo que necesito es satisfacer en este momento esta área. Y cuando no le encuentran en el evangelio real, el evangelio de Cristo, pues buscan de una u otra manera satisfacer. Exacto. Y tal vez caen en ese error como en el tiempo de Moisés, cuando se hicieron otros dioses, ¿verdad? Exacto. Porque hay esa necesidad. Y por causa de eso, bueno, se levantan personas que distorsionan o lo tuercen para satisfacer esa necesidad. Como Exacto. Tú bien lo mencionaste, que dijo Cristo, ¿verdad? Ustedes vienen porque ayer les di de comer y quedaron satisfechos. Exacto. Entonces, no es que haya, amigos, más evangelios, simplemente hay un solo evangelio, pero las personas lo distorsionan, tal y como nos explica Marcelo, bueno, el pastor Marcelo. Le hablo de tú porque pues años de conocerlo. Y bueno, pasamos a la tercera y última pregunta. Así es. En cuanto al evangelio. Ok, ¿para quién es el evangelio? Hay personas que no merecen el evangelio. Hay cierto grupo de personas que no recibirán el evangelio. ¿Para quién es el evangelio? Esas buenas nuevas de Cristo, porque esa es la traducción. Buenas noticias de Cristo. Bueno, en realidad nadie merecemos nada. Todo lo que hemos tenido es por gracia. Bueno, ¿para quién es el evangelio? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy, muy citado y conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está la respuesta. El evangelio es para todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16, también el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿cuál es la razón por la que muchos se pierden y no vienen a Cristo? ¿Acaso es que Cristo es malo? ¿Será que Cristo hace acepción de personas? ¿Será que a Dios no le importa? O sea, ¿por qué se pierden? O sea, ¿cuál es la razón de que muchos se pierden? Bueno, tenemos que ver que la palabra nos enseña que Dios no le impide a nadie venir a Él. Cristo mismo le dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él se deleita en tener misericordia. Él se deleita en perdonar. Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. No, la razón
por la que muchos no vienen a Cristo, la única razón es que ellos aman su pecado. Es la dureza del corazón. Por eso Juan dijo que ellos aman más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras son malas. Dice, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Pero ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque la palabra es luz y lo que hace la palabra es exponer lo que está mal, lo que está podrido. Dice, y ellos, las personas, amaron su pecado. Esa es una de las razones por las que las personas no vienen a Cristo. Esa es la razón por la que muchos no quieren acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque ellos aman su pecado. Ellos aman el estar en esa condición. No, la Escritura dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que la Escritura dice. Dijo el puritano Carlos Spurgeon, dice, en el infierno no hay ninguna persona que puede decir, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Porque Él no rechaza a nadie. Dijo David en aquel grandioso Salmo 51, al corazón contrito y humillado, Cristo no lo desprecia. No lo desprecia. Así que la razón por la que muchas personas no se salvan es porque no quieren acudir a Cristo. El evangelio es para todo aquel que cree. Pero bendito sea el nombre de Dios, que Cristo tiene poder. El evangelio es poder de Dios para vencer esa obstinación. Y este poder obrará, ¿de qué manera? A través de la predicación del evangelio. Y esa es la razón por la que no nos cansamos nosotros como pastores de predicar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el medio que Dios ha escogido por el cual las personas van a ser salvas. El evangelio de Cristo. Cristo salva a las personas, pero el medio que Dios utiliza es la predicación del evangelio. Y el medio primordial que Dios utiliza es la locura de lo que es el evangelio de Cristo. Por eso, como dice la Biblia en Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación. O como dice Romanos 10:17, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que a Dios le ha placido salvar a los creyentes. ¿De qué manera? Por la locura del evangelio de Cristo. Pero el individuo, la persona, tiene la responsabilidad. Él es responsable de responder al llamado de Dios. Él es responsable, es verdad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Son dos líneas que están unidas y es lo que la Escritura nos habla. Ambas cosas están ahí en la Biblia. O sea, uno no va a predicar, voy a ver si aquel es elegido o no es elegido. Dios no me manda eso. Dios me manda a predicar el evangelio a todos. Y a todos el evangelio. Y Dios se encargará de lo que es de la salvación. O sea, nadie será salvo en tanto no se exponga a la palabra de Dios, a las escrituras, y responda en arrepentimiento y fe. Dios es soberano, el hombre es responsable. En el libro de Hechos encontramos cuando los apóstoles predicaban el evangelio, porque iban a los judíos primeramente. Dicen que los gentiles escuchaban el evangelio y creían, y muchos de ellos vinieron a los pies de Cristo escuchando un mensaje directamente a ellos, porque ellos simplemente se reunían y escuchaban y cómo Dios tocaba sus corazones, porque los apóstoles iban primeramente al judío, a la sinagoga, les predicaban, y de pronto un gentil que andaba por ahí, así como curioso, se sentaba y estaba escuchando, y de pronto su corazón era transformado. Sí, él es el poder, ese es el poder del evangelio. Ahora, nosotros podemos ver el mensaje que Pedro predicó, su primer sermón. Pedro usó 3 métodos ahí en la predicación del evangelio, en aquella gente que estaba reunida ahí. Él primero lo que hizo es los confrontó. O sea, ustedes son unos asesinos. Él les dice, sí, ustedes mataron a Cristo. Todavía la sangre, las manos las traían manchadas de sangre. Todos los archivos no se habían guardado, sino que Dios sacó los expedientes y Pedro los confrontó. Le dice, mira, aquí está, ustedes son un asesino, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Entonces, una vez que ellos fueron confrontados,
¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Fueron humillados completamente, porque dice, compungidos de corazón, ¿qué haremos? Y la palabra compungir es una palabra que se aplica al Antiguo Testamento cuando el sumo sacerdote degollaba al animal y clavaba la daga profundamente, ocasionando una herida mortal. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo es que se paseó en el sótano del corazón de aquellos hombres, allá en las marmorras, allá en las profundidades de su ser, y evidenció toda la putrefacción que había de la culpabilidad, y salió el hedor a aquellos hombres, y eso fue lo que les ocasionó la predicación del evangelio. Ellos reaccionaron, ¿qué haremos? Pedro les predicó y ellos reaccionaron, ¿qué haremos? Y ya Pedro les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y luego dice la escritura que después ellos fueron salvos, porque dice que se añadieron como 3,000, dice, y perseveraban en la oración, en la palabra, en las oraciones, en el repartimiento del pan. Así que eso es lo que el evangelio es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, el que se humilla en la predicación, Dios no rechaza ese corazón. Ok, el evangelio no está limitado a naciones, no está limitado a edades, no está limitado a un estatus social, sino que es para todos. Es para todo aquel que cree. En aquel día, cuando estemos delante del Señor, nadie podrá decir, Señor, es que yo nunca escuché del evangelio. Nunca escuché de Cristo. No va a haber excusa. Vivimos en los tiempos, mira cómo estamos ahorita transmitiendo aquí desde este precioso lugar que es mi casa. Y a través de esto, muchas personas pueden escuchar. Y solamente dale ahí reenviar y esto no se para, esto se puede ir. Entonces no habrá lugar, ¿verdad?, que no se escuche el evangelio. Tanto misioneros como personas que Dios usa para predicar el evangelio a otros lugares que ni imaginamos que existen, hasta allá el evangelio se estará predicando. Amén. Y la Biblia no dice, si son elegidos, serán salvos. No, la Biblia dice, si cree, será salvo. Si su responsabilidad es arrepentirse y creer en el evangelio. Sí. Y eso fue las primeras la palabra de Cristo. ¿Cuáles fueron en Marcos 1? Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Es nuestra responsabilidad. Y aquel que viene a él no lo rechaza, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, así, amigos, el evangelio es para todo aquel que cree. Si nos ha ido el tiempo, Marcelo. Rápido, hasta parece que acabo de empezar. Y si no, aquí podemos continuar, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios porque pudimos estar aquí en esta mañana, pudimos concretar esto y que sea de bendición para aquellas personas que nos están escuchando. ¿Algo que quieras agregar, Marcelo? No, pues gracias por la invitación. Gracias por la invitación de poder estar aquí y predicar el bendito evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza. Aún así como vemos este mundo que convulsiona a través de tantas tragedias que pasan a nivel mundial, no es algo que pasa desapercibido delante de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que rige. Y aún el evangelio sigue creciendo, aún el evangelio sigue avanzando, las personas se siguen salvando. Y gracias a Dios porque cada día se añaden más y más y más los que han de ser salvos. No nos cansemos de predicar el evangelio porque hay esperanza para todo aquel que cree. Amén. El pastor Marcelo Peña tiene pastoreando ya 17 años. 16 años. 16 años. Va a cumplir 17. En la iglesia Estrella de Belén, aquí en Ejido Los Timones. ¿Qué horarios y días tiene servicio, Marcelo? Tenemos servicios miércoles, hoy precisamente a las 4 de la tarde. Es enseñanza y oración. Y domingos a las 10 de la mañana, escuela dominical. Y a las 11:15 empezamos con el culto evangelístico. Ok, amigos. Estamos viendo la epístola a los Filipenses. 4:13. Un versículo muy conocido. Así que bueno, ya lo saben, si quieren escuchar el evangelio, la palabra de Dios, aquí en Ejido Los Timones hay un lugar, Templo Estrella de Belén, domingos 10 de la mañana. A partir de las 10 empezamos. Amén. Y un servidor, pastor en el Ejido Sandoval,
los miércoles a las 6 de la tarde y domingos 10:30 de la mañana. También ahí les esperamos si gustan escuchar el Evangelio, que fue el tema de hoy, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que significa el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Solamente hay un Evangelio y el Evangelio es para todo aquel que cree. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y Ricky, graba, que está ahí en los controles, detrás de cámara. Gracias a Ricardo porque podemos llevar a cabo esto. Esto no solamente somos nosotros dos, ¿verdad? Hay gente detrás de todo esto. Y bueno, también a él, que Dios le bendiga, y a cada uno de ustedes. Y próximamente, la próxima semana, primeramente Dios, estaremos dando otro tema en cuanto a esto. Así que Dios les bendiga. Bendiciones.